En el recién nacido, los soportes ventilatorios pueden ser necesarios por varias razones, principalmente por prematurez. La segunda razón puede ser por malformaciones anatómicas que condicionen algún defecto. La tercera razón puede ser por otras causas de enfermedad del recién nacido que condicione falla respiratoria. Y finalmente, la más frecuente es solo por síndrome de adaptación pulmonar en el mismo recién nacido. Los soportes ventilatorios se dividen dependiendo de la complejidad del soporte en fase 1, fase 2 y fase 3 de la ventilación. En esta fase se establece un soporte de oxígeno, ya sea por un casco cefálico, o en un flujo libre, o en una mascarilla, en la cual solamente se aporta oxígeno a cierta concentración y con cierta temperatura. La fase 1 de ventilación la recomendamos en pacientes que tienen un problema leve de oxigenación, en la cual gasométricamente se demuestra que no requiere soporte con presión, con volumen, con flujos. Generalmente se trata de pacientes con síndrome de adaptación cardiopulmonar o bien con una taquimia transitoria leve en la cual las saturaciones transcutáneas de oxígeno son menores de 85% sin soporte de oxígeno. Estas fases son transitorias, no dura más allá de 24 horas y se puede corroborar mediante controles con saturación de oxígeno. Esta fase 2 se considera actualmente uno de los grandes logros en el soporte ventilatorio neonatal. ¿Por qué? Porque es una fase no invasiva que puede proveer de oxígeno, presión, ciclados y concentración de oxígeno, sin necesidad de intubar a un recién nacido. La fase 2 de ventilación también se conoce como CPAP, ya puede ser nasal, puede ser laríngeo, puede ser facial. La ventilación no invasiva se establece generando una presión continua al final de la vía aérea. Esta se recomienda que nunca sea menor de 5 y que tampoco sea mayor de 7. Porque si es menor de 5 quiere decir que ya no es necesaria y si es mayor de 7 seguramente requerirá otra fase ventilatoria. En este sentido se manejan ya sea puntas nasales, mascarillas nasales, o bien unas puntas laríngeas. La ventilación no invasiva también tiene el gran apoyo de que puede ser manejado en pacientes con dificultad respiratoria, en los cuales se puede intubar, se aplica el surfactante y se regresa a ventilación no invasiva. Existen varias formas de ventilación no invasiva. Puede ser desde la muy sencilla, como es el CPAP por frasco borboteador, el CPAP de burbuja, conocido así, o bien la fase no invasiva con ventiladores que ocupan frecuencia, presión, flujo y pueden ser de gran ayuda y muy sofisticados. Cualquiera de las dos, siempre y cuando sea bien vigilada, es suficiente para disminuir el riesgo de ventilación invasiva. Cuando el esfuerzo respiratorio aumenta, cuando las dos fases previas de ventilación fallan y cuando se demuestra que las presiones arteriales de oxígeno bajan y la presión de CO2 sube, se podrá recomendar iniciar ventilación invasiva. ¿Qué tipo de ventilación es? Es ventilación mediante un tubo endotraqueal que puede ser de varios modos. Puede ser el modo convencional, puede ser el modo sincrónico, puede ser asistocontrolada, puede ser controlada por soporte, controlada por presión, puede ser alta frecuencia. Estas ventilaciones siempre dependerán de un tubo endotraqueal y una máquina, y sobre todo depende de alguien que la sepa manejar. Cualquiera de los modos ventilatorios podrá ser suficiente, sobre todo la que ustedes tengan en su unidad, siempre y cuando monitoricen al recién nacido gasométricamente, radiológicamente y clínicamente. Gasométricamente se deberá solicitar por lo menos una gasometría por turno, en el caso extremo una gasometría por día. Deberá de ser además sometido a monitorización mediante monitores
neonatales que nos puedan controlar la saturación transcutánea de oxígeno. Son sensores generalmente de dedo que se colocan en el recién nacido. Recuerden ustedes que no hay un consenso acerca de cuál es la saturación transcutánea de oxígeno óptima. Sin embargo, las recomendaciones son que no sea mayor de 97 y que jamás sea menor de 85 en un recién nacido. La ventilación convencional es aquella en la cual se establecen ciclados constantes, presión constante, flujos constantes, volúmenes constantes y FiO2 que se puede alterar. La ventilación convencional generalmente se usa cada vez menos porque tenemos soportes ventilatorios mayores como la sincronía, la asistocontrolada y sobre todo actualmente las soportadas por presión y por volumen. Finalmente, de los modos ventilatorios en fase 3, uno que hay que hablar muy importantemente es la ventilación con alta frecuencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué clase de ventilación es? Es una ventilación que tiene el principio del jet, de los aviones. Se establecen ciclados en base a los hertz. Cada hertz tiene 150 ciclados por minuto y la ventilación se puede marcar en 10, 12, 14 hertz por minuto para cada recién nacido. El principio es que es un flujo tan rápido y tan continuo que no genera lesión en las vías aéreas, ni en las pequeñas, ni en las intermedias. Disminuye la presión, disminuye la lesión por volumen, disminuye la lesión también por trauma secundario a la presión. Esta ventilación cada vez tiene mayores usos en los recién nacidos. Se puede ocupar en recién nacidos con SDR, en recién nacidos con hipertensión pulmonar, en recién nacidos con hernia diafragmática, en recién nacidos aquellos que no tengan un proceso obstructivo secundario a una atelectasia. Y finalmente también se debe recomendar en pacientes con síndromes de fuga, neumotórax, enfisema. La misma forma de ventilación en la cual los ciclados son a altas velocidades, reabsorbe las fugas y disminuye las lesiones por presión.